Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Jorge Prats, quien es abogado, catedrático y experto en Derecho Constitucional. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, es un placer compartir contigo nueva vez en este programa tan visto en todo el país semanalmente. Doctor, contar con su presencia aquí nos permite poder tratar muchos temas. Yo diría que con uno de los dominicanos que es parte de todo este proceso y que ha sido parte de todo el proceso, y podemos discutir una cantidad de ellos con la base que tiene usted, persona inclusive que fue de los que trabajó en nuestra reforma constitucional del 2010. Iniciemos por ahí. Esa reforma constitucional del 2010, háblenos un poquito de el trabajo que ustedes hicieron, la evaluación para poder hacer los cambios correspondientes y sobre todo la parte que más nos llama la atención, y es, si vamos a hablar de nuevas reformas, nosotros a veces decimos, ¿cuántas leyes se hicieron que todavía con esto y que todavía no han, quedan muchísimas por poner en aplicación? Háblenos un poquito de esta parte. La reforma constitucional de 2010, contrario a lo que han sido tradicionalmente las reformas en nuestro país, muchas de las cuales son reformas impuestas desde el poder político o que vienen como producto de coyunturas políticas, como fue la reforma de 1994 para salir de una crisis o trauma electoral, fue una reforma pensada en una triple vertiente. El presidente Leonel Fernández en ese momento impulsó esta reforma partiendo de la necesidad de que hubiese un consenso técnico. Por eso se creó una comisión de 13 juristas para preparar un anteproyecto y preparar un cuestionario, que fue el cuestionario de la consulta popular, preguntándole al pueblo dominicano sobre diferentes tópicos, sobre la reelección, sobre los derechos. Se hizo un proceso de consulta popular a nivel territorial, municipal, y una consulta también a nivel de los gremios, de la academia, para que la comisión se nutriera de lo que eran los diferentes consensos. Entonces fue una reforma precedida por un consenso técnico, un consenso social, pero sobre todo un consenso político, porque todas las fuerzas políticas se pactaron en gran sentido lo que fue esta reforma, que es una reforma integral de todo el ordenamiento y que creó una serie de órganos extrapoder como el Tribunal Constitucional, que han venido a revolucionar lo que es el Estado constitucional del país, porque hoy por vez primera la Constitución hace primera plana con las decisiones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales. Ahora que usted menciona el tema, esa es una buena pregunta. Háblenos un poquito de realmente el resultado de esa consulta popular. ¿Se aplicó en la modificación a la Constitución, en la nueva Constitución, lo que se quería? Y ese consenso, ¿esa es una Constitución de Leonel Fernández o realmente la apoyó todo el sector político del país? Yo entiendo que no es una Constitución de Leonel Fernández en cuanto a que es una Constitución impuesta. Es fruto de un proceso que él activó y él tuvo la inteligencia política de diseñarlo como un consenso técnico, político y social. Pero en ningún momento los comisionados ni fuimos presionados ni fuimos obligados a votar lo que fue la propuesta, que en gran medida fue aprobada por el Congreso, aunque el Congreso también, la Asamblea Revisora, hizo también un trabajo y digamos que introdujo elementos importantes a lo que había sido el trabajo de los comisionados. Y todos nosotros veníamos de banderías políticas diferentes. Milton Ray y yo veníamos del Partido Revolucionario Dominicano, Liceló Marte del Partido Reformista, Aura Celeste Fernández de los movimientos democráticos, es decir, todos representábamos diferentes tendencias, conservadores, liberales, algunos más hacia la izquierda, derecha, ahí estaba Pelegrín Castillo, Adriano Miguel Tejada, o sea, era un grupo muy diverso. Entonces, cuando dicen que Leonel Fernández se benefició de esa Constitución,
realmente se benefició por las mayorías que tenía en ese momento, de elección de jueces, del Congreso y todo eso. Sí, y recuerdo que la oposición en algún momento llegó a decir, esta no es mi Constitución. Sin embargo, hoy en día todo el mundo reivindica la Constitución, y cuando alguien se quiere salir del librito constitucional o de la línea constitucional, la gente ya se ha apoderado de la Constitución. Porque la Constitución del 66 era una Constitución que respondía a una sociedad muy diferente a la actual, y la Constitución de 2010, todos los dominicanos de una manera u otra se sienten reflejados. La Constitución del 66 era una Constitución corta. La Constitución después de la reforma de 2010 es una Constitución larga, porque largas son las demandas sociales, y por eso hay todo un título 2 consagrando derechos para los diferentes segmentos sociales. Una Constitución de la igualdad. Cuando se hizo esa Constitución del 2010, esa Constitución manda a hacer, para que la gente entienda, una serie de leyes que deben de ir para que esa Constitución funcione. Es el marco regulador de todo esto. De esas leyes, ¿cuántas eran? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles hemos podido terminar? ¿Y cuáles están pendientes? La Constitución tiene un catálogo de leyes orgánicas que menciona expresamente que deben ser aprobadas, como la Ley de Ordenamiento Territorial, que está pendiente de aprobación, y otras leyes como la Ley de Procedimiento Administrativo, que ya existe, la Ley 107-13, la Ley de la Administración Pública. Quedan algunas leyes importantes que aprobar, una ley que reglamente el indulto para que esté encuadrado jurídicamente, limitado a esa discrecionalidad que tiene el presidente de otorgarlo. Y en realidad, digamos que mientras tanto rigen las leyes vigentes en la medida en que no contraríen la Constitución. Por eso a mí no me preocupa mucho que no se hayan aprobado todas las leyes. Lo importante es que se aprueben leyes que sean adecuadas. Por ejemplo, la Constitución presuponía que se aprobara una ley de extinción de dominio, pero tuviste toda la discusión que hubo, porque en su momento, en sus inicios, ese anteproyecto de ley de extinción de dominio era totalmente ¿Eso lo contempla la Constitución, la ley de extinción? Hablaba del régimen de extinción de dominio, pero no esa ley, que finalmente se aprobó una ley mucho más constitucional de la que originalmente se había aprobado. Entonces, creo que esto es como el sastre de Napoleón, vísteme despacio que voy de pronto. O sea, vamos a aprobar las leyes que exige la Constitución, pero vamos a aprobarlas conforme ella establece. Si no tenemos bien todavía las leyes terminadas de todo esto, aunque rigen las anteriores, ¿usted ve la necesidad de una modificación nueva de la Constitución? Y si fuera así, usted como experto, ¿qué diría? Sí, las constituciones hay que revisarlas cada cierto tiempo, y en este caso, ¿tenemos que revisarla y para qué? Yo pienso que no es necesario, pienso que se puede hacer mucho por la vía legislativa. Pongamos un caso, por ejemplo. Una de las exigencias constitucionales es la democratización de los partidos, y se dictó una ley de partidos que ha sido muy criticada y que incluso el Tribunal Constitucional ha ido tachando por inconstitucionales muchas de sus disposiciones. Yo pienso que el esfuerzo debe ser, por un lado, tener las leyes adecuadas a la Constitución, y segundo, aplicar la Constitución vigente. Yo creo que lo más importante para que avancemos en el Estado constitucional es aplicar la Constitución que tenemos y ajustar las leyes para que sean conformes a la Constitución. Por ejemplo, se dice que para fortalecer la independencia del Ministerio Público hace falta una reforma constitucional. No es verdad. Es perfectamente posible la consolidación del Ministerio Público con más recursos y presupuesto para el Ministerio Público, y con reformas al estatuto del Ministerio Público que no implican tocar la Constitución. Yo digo que la Constitución, muchas leyes, aquí ustedes le dejan mucho a la interpretación. Y le he hecho la pregunta a diferentes personalidades que hemos tenido la oportunidad de conversar, y usted, que es parte del proceso, yo creo que nos puede ayudar. En el caso de las modificaciones de la Constitución, usted dice, tú no eres abogado, sí, pero yo soy dominicano. A mí me llama la atención de que una cosa que se debería modificar de una forma fácil,
automática, si fuera necesario, siempre queda la duda de que si proponemos una reforma a la Constitución para darle independencia a la justicia, todos los partidos políticos dicen no se puede porque en el procedimiento te pueden meter que el presidente se reelija de nuevo o una reforma que habilite a otra persona por otro periodo. Es que la Constitución no tiene un candado, la reforma, que cuando tú haces la propuesta, la convocatoria de reforma a la Constitución, ya cuando la Asamblea está abierta uno puede cambiar cualquier cosa. Excelente pregunta. La Constitución tiene un candado, porque la Constitución dice que se requiere una ley que declare la necesidad de la reforma. Eso es lo primero. O sea, el legislador tiene que demostrar que es necesario reformar la Constitución. Y segundo, la ley que declara la necesidad de la reforma establece qué aspectos, qué artículos se van a modificar. Yo entiendo, yo entiendo como jurista que la Asamblea Revisora tiene que ceñirse estrictamente a lo que establece la ley que declara la necesidad de reforma. Pero la mayoría de los juristas constitucionalistas de este país consideran que la Asamblea Revisora es omnipotente y puede hacer lo que quiera. Yo creo que eso es una visión errada, pero es la visión imperante. Por lo tanto, cuando los políticos dicen, yo no voy a ir a una reforma, porque aunque sea una reforma puntual, me pueden meter gato por liebre, están hablando frente a una academia y a unos juristas que durante décadas han insistido. Entonces no está blindada para mí está blindada. Lo que hay una mala interpretación de considerar que la Asamblea Revisora es omnipotente. La Asamblea Revisora tiene que reformar la Constitución conforme a la Constitución misma, y la Constitución establece una ley donde hay que establecer claramente cuáles son los artículos que se van a modificar. Y más aún, eso ha sido ratificado por cierta jurisprudencia dominicana. Por lo tanto, esos políticos tienen razón de temer que se pueda hacer cualquier cosa en una reforma. Doctor, usted mencionó darle más independencia al Ministerio Público. No se debe de modificar la Constitución. Y yo quiero que tomemos ese tema desde diferentes puntos de vista. El primero, es necesario darle independencia, es necesario y es bueno darle independencia al Ministerio Público del Poder Ejecutivo o no. Por ejemplo, hablando con el doctor Subero Isa, te dice, es que yo creo perfectamente que si tú separas la figura de la persecución a la corrupción y deja que el Ministerio Público sea parte del Poder Ejecutivo, es bueno porque fíjense que funciona bien para todo. Debe de ser el brazo del Poder Ejecutivo. La primera parte es, ¿qué tan bueno o malo sería darle independencia al Ministerio Público? No posible, o sea, asumiendo la forma, sino, ¿es bueno, es correcto darle una independencia? Yo pienso que es importante que el Ministerio Público tenga autonomía e independencia para la persecución, pero no puede ser tan independiente que impida que el Poder Ejecutivo pueda trazar la política criminal del Estado. Si tú tienes un ministerio totalmente independiente, un ministerio público, tú vas a tener un ente autista que no conversa con nadie y que no responde ante nadie. El esquema que tenemos es un esquema bueno porque la cabeza del Ministerio Público es una cabeza política designada por el presidente que él puede remover en cualquier momento, que es el procurador o procuradora general de la República. Entonces, luego están los fiscales, la mitad de los cuales son de carrera y otros que son de libre remoción. Nosotros tenemos un sistema mixto. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente designa 95 fiscales federales directamente, aparte del Attorney General. Incluso Kennedy designó a su hermano como procurador. En Estados Unidos ha funcionado bien. En los años 70, después de Watergate, se creó el Independent Counsel, que es un fiscal que designa el Congreso para investigaciones, como dice Subero, muy específicas de algunos temas. Se le da más independencia. Que le da más, porque depende del Congreso. Que esa sería una figura de tener un fiscal anticorrupción al cual se rodee de algún tipo, y eso se puede hacer a nivel legislativo. En esa parte de que cuando ustedes crearon ese esquema y dicen,
el Consejo Nacional de la Magistratura, así va a funcionar esto, nombra el procurador, nombra los jueces, ciertos temas. Esa parte, ¿debió ser el procurador parte del Consejo de la Magistratura? Bueno, en Francia lo es. O sea, el jefe del Ministerio Público forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que en una próxima reforma, si no se quiere que esté ahí, se puede eliminar. Pero en realidad el Consejo tiene una buena representación porque... Yo lo digo porque es una persona puesta por el presidente, al final. Claro, es de libre remoción, pero está presente la oposición política de ambas cámaras, aparte de que el sistema electoral puede partir de que el Congreso no esté en manos del presidente, por lo menos cuando las elecciones eran separadas, pero se unificaron a partir de 2010. Ese es un tema. Doctor, presidente Abinader, su primer decreto fue nombrar a la procuradora y a Jenny Berenice, a la doctora Jenny Berenice, como independiente, para que se viera que le dio la importancia necesaria a esta figura. Luego de eso se habla de que querían la reforma y la independencia del Ministerio Público, pero le vamos a dar una autonomía, una independencia por lo menos visual, lo que percibimos todos. Ahora veo como un cambio de señas. Vamos a proponer un Ministerio de Justicia. A nivel legislativo. A nivel legislativo. ¿Qué usted opina de eso, de buscar una salida por ahí? De decir, déjame dejar el procurador y déjame tener un Ministerio de Justicia. ¿Sería ese el inicio de poder separar todo lo que es el Ministerio de Justicia dependiente del Poder Ejecutivo y darle una independencia, aunque sea designada por el presidente? Yo pienso que la creación de un Ministerio de Justicia por la vía legal es una solución adecuada, por lo menos para lo que atañe al manejo de los centros penitenciarios, porque todo el resto de las funciones del Ministerio Público están en la Constitución y no se le pueden asignar al ministro de Justicia. Por eso yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para crear ese Ministerio de Justicia con esas funciones penitenciarias, pero también darle la representación del Estado en los diferentes casos de los contenciosos administrativos, porque ahora el Estado depende de la contratación de abogados particulares, pero le hace falta tener una representación adecuada en los diferentes casos que se llevan en el país a nivel de los contenciosos administrativos, pero sobre todo en el Tribunal Superior Administrativo. Sería algo así como en España, lo que es la abogacía del Estado, donde se accede por oposición, que tiene a su cargo asesorar a la administración para que no viole la ley de contrataciones públicas, para que no viole la ley general de acceso a la información, pero además asumir la defensa del Estado cuando es demandado por responsabilidad patrimonial, etc. ¿Y eso es externo en España? ¿Funciona? En España es una abogacía del Estado, es un organismo. ¿Y hay otros países que funciona con el Ministerio Público separado de un Ministerio de Justicia? Sí, claro. ¿Funciona bien? Lo que pasa es que un Ministerio de Justicia solo para manejar las cárceles no tiene sentido. Por eso yo digo que si se va a crear un ministro de Justicia, que se le asigne también la obligación de representar al Estado, porque ocurre que nosotros, por ejemplo, tenemos... por ejemplo, lo que es el TCA. No, el TCA es el tribunal. Bueno, debajo. Frente al TCA está el Procurador General Administrativo, que a pesar del nombre procurador, orgánicamente no pertenece al Ministerio Público. Entonces, la posibilidad de tener un Ministerio de Justicia es fortalecer todo lo que es la Procuraduría General Administrativa, que es la que representa al Estado en los pleitos de los contenciosos administrativos. ¿Por qué? Porque los ministerios tienen consultorías jurídicas, pero la consultoría jurídica no está organizada orgánicamente a nivel territorial. Entonces, para fortalecer esa representación del Estado y además para que el Estado pueda purgar sus errores a nivel interno, yo creo que eso sería una buena función que se le asignara al Ministerio de Justicia y de representación del Estado, si se quiere. Con los pasos que se han dado a nivel de persecución a la corrupción, de la selección de este Ministerio Público, ¿usted podría decir que nosotros tenemos
en este momento una justicia más independiente? Esta justicia es más independiente que la que había en 1978, más independiente que la que había en 1996. Hemos avanzado mucho, tenemos mejor justicia, tenemos mejores fiscales, pero el gran problema es el populismo penal. Hay una alianza diabólica entre la prensa, la fiscalía y los tribunales, donde si no hay preso no hay proceso y todo aquel que es acusado se presume culpable por el solo hecho de estar acusado. Entonces eso va desde los que abusan de menores hasta los que son políticos corruptos. Todo está permeado por el populismo penal y yo creo que hay que fortalecer aún más el debido proceso, hay que fortalecer una dependencia que nadie habla, que es la Oficina de la Defensa Pública, para defender a los pobres, a los negros y a los feos que no pueden pagar defensa, frente a un sistema en el cual de cada 10 personas que van a justicia en materia penal, 9 son condenadas, y de cada 10 personas que están procesadas, 9 están presas esperando juicio en la cárcel. ¿Usted no está de acuerdo como aquí se está manejando la política de prisión preventiva? No, porque aquí los jueces te envían a prisión preventiva aunque tú no seas un peligro de fuga, no representes un peligro de fuga. Solamente por la consternación social que produce un crimen, ya tú vas preso. La prisión preventiva busca asegurar que el acusado esté presente en el proceso, pero eso se puede lograr con impedimento de salida, con grillete electrónico, con fianza, no necesariamente con caer preso. Ahora la Suprema Corte de Justicia dice que el Estado debe ser demandado en responsabilidad civil, patrimonial, por mantener en prisión una persona que luego es descargada en los tribunales, porque le ha dañado la vida por 2 y 3 años. Además, y también le dañó la imagen. Pero con jueces que sencillamente asumen la posición del Ministerio Público y no la cuestionan, porque los jueces dicen, nadie lo sacan del Poder Judicial por meter preso. A mí me sacan como juez si suelto. Entonces, esa cultura de tránquenlo fue una cultura trujillista, pero esa es la que impera. Por eso yo lo que les recomiendo a todo el mundo, que tenga una visa al día o una yola prendida, porque el día que lo imputen, ese día le ordenan una prisión preventiva, que es la única medida de coerción que aquí ponen, porque aquí a nadie le ponen prácticamente impedimento de salida, ni grillete, ni fianza, no, es directo para la chirola. Incluso tú diciendo que estás dispuesto a pagar el grillete, que cuesta 35,000 pesos al mes, te meten en prisión, porque la idea es el escarnio, la idea es victimizar al acusado, la idea es decir, no basta con la sanción penal, es que el proceso... Pero eso no se puede regular. No, es que está regulado, pero los jueces Pero no está regulado, porque cuando te dicen a ti que te pueden dar una condena, por ejemplo, de 1 a 10 años, le están dejando al juez que decide entre 1 y 10 años, que no es lo mismo. O te digan a ti, el juez puede decidir entre esto y esto. No le dicen a él, no, usted está obligado a elegir primero esto. El Código Procesal Penal dice que solo puede ir a prisión preventiva quien represente peligro de fuga. Pero si tú tienes un negocio, si tú tienes domicilio conocido, si tú tienes familia, o sea, porque hay que meterte preso. Por eso yo digo, los derechos hay que pensarlo en primera persona. Porque hoy están presos estos, pero en el futuro van a estar presos aquellos. Sí, nadie está a salvo de eso. Hay un término que no es legal, pero no es de carácter legal, pero a mí me gusta mucho, que es el de justicia selectiva. Usted entiende que no tiene nada que ver con justicia independiente. ¿Se hace justicia selectiva en este país a través del Ministerio Público? Bueno, y a través de la misma justicia. El orden de los casos. Yo le pongo un ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con la persecución de la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo con que vayan a la cárcel los corruptos. Creemos, el país se cansó de todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, si habían 100 casos, o 500 casos, o 300 casos, todos a la vista, de diferentes épocas, yo veo que estamos atacando hasta los casos de este gobierno, o tú coges y dices, el hermano del presidente pasado, el guardia del presidente pasado, el otro, te quedas ahí, el procurador, y tú dices, ¿dónde está todo lo otro? ¿Quién elige el orden del día?
con el que nos vamos. El Ministerio Público tiene legalmente el ejercicio, la facultad para ejercer el principio de oportunidad, es decir, él escoge cuáles casos perseguir, pero el criterio para escogerlo es dónde está la prueba, dónde tiene un caso que pueda llevar. En Estados Unidos los fiscales no se arriesgan a llevar casos que puedan perder en los tribunales, porque muchos de estos fiscales estatales tienen que ir a elecciones para ser elegido fiscal. Y un fiscal que lleva casos que los pierde, el pueblo, el electorado, no lo vuelve a reelegir como fiscal. Pero como aquí no hay ese problema, los fiscales se arriesgan a llevar un cajón de papeles, pero un expediente sin fundamento a los tribunales. Yo estoy de acuerdo con la selectividad, pero la selectividad basada en dónde yo tengo la prueba. Y además, el Ministerio Público no tiene recursos, ni materiales ni humanos, para perseguir toda la corrupción. Entonces, ¿cuál corrupción hay que perseguir? Aquellos casos importantes en donde se haya podido reunir la prueba, independientemente de qué gestión sea, si de esta o de la anterior. Lo que tú no puedes es estar abriendo casos por abrir casos y no puedes estar filtrando información que es reservada porque forma parte del proceso de la investigación criminal, porque estás realmente utilizando con fines políticos la persecución criminal. ¿Está de acuerdo el doctor Eduardo Jorge Prats con las negociaciones en todos los procesos? Por ejemplo, el hacer acuerdos económicos, en ciertos casos, por ejemplo, veo que Odebrecht le quitó 2.000 y pico de millones o 3.000 millones, le dio a Estados Unidos y siguieron construyendo igualito. Yo pienso que las delaciones premiadas tienen sentido, principalmente en los casos de criminalidad económica. Lo que no tiene sentido es que todas las personas que perpetraron un crimen se conviertan en delatores y entonces condenen a una sola persona. Y todos los que delataron sobre la base de extorsión o de presión están exonerados de responsabilidad. Tiene que haber un control jurisdiccional del ejercicio de este principio de oportunidad. Con el caso de Odebrecht, nosotros decimos siempre que para nosotros hay un antes y un después de Odebrecht. Y me puse a ver los primeros resultados de los fallos y digo, tenemos a uno de 14 personas, solo quedaron 2. Hay 12 personas totalmente descargados de los expedientes, sin ningún proceso en la justicia. Y de los 2 que todavía están a mitad de proceso, uno es culpable de un soborno, pero no se sabe a quién sobornó, sin sobornado, y el otro tiene un problema, es un problema de patrimonio, de que no pudo probar, parece que pero no le pueden probar otra cosa, a lo mejor le cobrarán los impuestos en su momento dado. Doctor, la forma de eso que usted habla, de manejar bien, instrumentar bien los expedientes, llevarlo para que no se conviertan en un circo. Imagínate mañana que a ti te digan que ya que los 2 que habían fueron descargados en la instancia que le toca, porque no se pudo probar esto. No es ¿cómo usted ve que estamos manejando los procesos? Y eso, que el expediente de Odebrecht es posiblemente el expediente de corrupción mejor instrumentado en la historia del país. Y mira el desenlace. Porque no fue que lo instrumentaron mal a propósito, ¿verdad? No, ese expediente es el mejor que se ha instrumentado en la historia judicial de este país. Eso no tiene comparación con los tollos de expedientes que se han llevado en otros casos. Yo espero que estos que se están llevando ahora tengan un mejor desenlace. Pero ese expediente estuvo bien instrumentado y además contó con la colaboración internacional, porque fue un proceso transnacional. Entonces vamos a ver qué ocurre con los demás casos, si están mejor instrumentados que este de Odebrecht. Pero realmente si las personas fueron descargadas fue por insuficiencia de pruebas o porque no se pudieron probar las acusaciones. Eso es la justicia, porque la justicia no está para validar la acusación, porque hay un acusador y hay una defensa y el juez decide quién tiene la razón, si la acusación o la defensa. Conversando ayer con alguien, antes de esta entrevista, me dice, pregúntale al doctor, ¿por qué él no se quedó en el Tribunal Constitucional? Milton entró, pero él no entró al tribunal. ¿Qué le pasó? Si usted fue que hizo la ley, la Constitución. Fíjate, yo pienso que
la gente nace juez, fiscal o defensor, y realmente mi inclinación siempre ha sido la defensa y el ejercicio como litigante y como profesor, pero no me veo ni en la posición ni de acusador ni de árbitro. Siempre me ha gustado jugar la posición de defensor. Hay gente como Bugs Bunny, que puede ser juez, fiscal y defensor, puede jugar primera base, segunda base y tercera base, pero en el caso mío me veo más como abogado litigante, defensor. Por eso tampoco me propusieron. ¿No? Usted no aceptó. Doctor, en el caso de la seguridad social, yo sé que, como para mí, en lo personal, le digo que después de la Constitución, yo creo que la ley más importante es la ley de seguridad social. Y digo todos los días que puede necesitar todas las modificaciones, pero estamos mejor que antes con esa ley. Vemos inclusive en los últimos días, ahora pide el Colegio Médico que eliminen las AFP y las ARS. Se han logrado modificaciones. Hablemos primero de la necesidad o no de modificar esta ley. ¿Cómo usted considera que ha ido el flujo? Pues ya debe de ser revisada de cualquier forma con los años que tiene aplicándose. Y de ahí luego pasamos a ver ya las experiencias con ciertos fallos, sobre todo con el caso de las administradoras de fondos de pensiones. Yo pienso que una de las grandes conquistas del Partido Revolucionario Dominicano, y en este caso del Partido Revolucionario Moderno, fue la reforma de la Ley de Seguridad Social en el año 2001. Eso es una conquista que se debe a Hipólito Mejía, se debe al PRD, a los legisladores que anduvieron todo el país consensuando esa ley, que estableció un sistema que nos sacó del fracaso del sistema de reparto y que hoy tiene más de 700 mil millones de pesos de ahorro. Pero es una ley que merece una reforma integral, una reforma puntual pero integral. ¿Dirigida a qué? Primero, aumentar la cotización para que las empresas, los patronos tengan que pagar más por cada empleado. Segundo, incorporar los millones de empleados informales y de cuentapropistas o independientes Contributivos para subsidiados, que crezca el sistema de capitalización. Hay que fortalecer el régimen contributivo subsidiario cuyo incumplimiento se debe al Estado, no a las AFP ni al sector privado. Se debe fortalecer el sistema de capitalización individual, permitiendo que voluntariamente la persona pueda tener una cuenta separada de capitalización individual voluntaria para ahorrar más para su retiro. Y creo también que debe permitirse una mayor diversificación de la inversión para garantizar una mayor rentabilidad de la inversión. Pero tenemos que estar claros en algo. Este sistema ha sido exitoso y sus falencias se deben fundamentalmente a que el modelo económico que tenemos no genera trabajo digno ni trabajo formal. Y eso no lo resuelve el sistema de seguridad social. Nosotros necesitamos crear más empleos formales y además tenemos un salario real que ha sido decreciente en los últimos 20 años. Eso tampoco lo resuelve el sistema de seguridad social. Por lo tanto, yo lo que creo es que debemos hacer que crezca el sistema con la incorporación de millones de trabajadores y debemos aumentar la cotización porque no puede haber pensiones dignas si no hay una buena cotización, pero no creo que debe cargar esto sobre los hombros del trabajador, sino y también negociar mejor con las AFP y tal vez por volver el año pasado, nosotros mismos hicimos un estudio y dijimos, si lo cambian del 30% por el excedente y lo ponen fijo, van a ganar más. Sí. No nos hicieron caso y pasó lo que hay, pero se puede negociar, pero estamos mejor que antes. Estamos mucho mejor. Lo que pasa es que es más fácil destruir una cosa que crearla. Difícil fue, frente a ese colapso del Instituto Dominicano de Seguridad Social, que nadie tenía salud, a este sistema que mal que bien permite que cualquier persona pueda acceder a cualquier clínica, dependiendo de la cobertura. Y ahora que la gente puede decir, yo tengo ahorrado tanto, ¿dónde fueron los más de 500 mil millones de pesos que cotizaron los dominicanos antes de 2001? ¿Dónde están? Sin embargo, esto se sabe dónde están. Están invertidos.
que están invertidos en bonos del Estado en un 80%, sí, pero se debe a una normativa que lo permite, pero debería diversificarse para que el ahorro del trabajador vaya al sector productivo y para que los trabajadores puedan ser accionistas de las empresas más exitosas de la República Dominicana. Yo te pregunto a ti, ¿y por qué los 4 millones de trabajadores del sistema de seguridad social no pueden ser accionistas de Casa Vicini o del Grupo Corripio? No, como yo decía, podíamos haber comprado Catalina con los fondos de pensiones y que los dominicanos fuéramos los dueños de la planta. Correcto, pero ¿por qué nosotros no podemos ser accionistas de Centro Cuesta? ¿Por qué no podemos ser accionistas del Grupo Estrella? ¿Por qué no podemos ser accionistas de Tropigas, por ejemplo? ¿Por qué? Son grandes empresas exitosas. ¿Por qué no podemos ser socios de los grandes generadores de electricidad privados? ¿Por qué todo tiene que estar invertido en manos del Estado? Pero, mire, ahora que usted menciona eso, cuando ocurrió el último proceso, como el dólar bajó en República Dominicana, la gente vio que su cuenta de capitalización individual le disminuyó. Pero yo mismo me puse contento y dije, ay, mira, había una parte de mis fondos en dólares. Claro. Yo estaba preocupado porque estaba todo en pesos. Digo, no, mira, hay una parte invertida en dólares. Pero no todas, solo un 25%. Perfecto, pero es un balance porque se trata de poner los huevos en diferentes canastas. Tienen menos rentabilidad, pero en una moneda más fuerte. Así lo vi yo. Ah, no, nos acaban de disminuir los fondos de pensión y hay que devolverlo. Y se logra un fallo para eso. Y lo vi a usted discutir con lo de ese fallo cuando había que hablar de esto, de lo importante de este tipo de inversión y de lo que es la opinión pública. Ah, no, esto hay que cerrarlo, hay que devolver los fondos sin importar nada de eso. Ese problema se genera por lo siguiente, es un problema de percepción. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, una libreta una libreta en pesos y una libreta en dólares de tus ahorros? Tú tienes dos balances separados. Tu balance separado. Tú tienes 500 dólares, pero tú siempre tienes esos 500 dólares. Pero si la ley te obligara al banco a que los 500 dólares tú los tuvieras que reflejar diariamente según la tasa, en pesos, tú te suicidas, porque si el dólar baja, yo tenía ayer, por ejemplo, yo tenía 6,000 pesos ayer, pero cuando estaba a 60. Son los mismos dólares. Ahora tengo 5,000. Sí. No, tú tienes 100 dólares. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma de la normativa para que las AFP puedan reflejar en dólares la inversión en dólares y la gente no se mortifique, porque todo el mundo sabe que el dólar va a subir. Porque el dólar generalmente sube. Sí, pero porque la moneda fuerte. Esa publicación debieran hacerla ahora cuando el dólar ya subió a un punto. No, ya lo pueden. Realmente el acumulado ha sido positivo, tanto en pesos como en dólares. Por lo tanto, no ha habido pérdida material para los afiliados. Es un problema de percepción. ¿Piensa usted eso mismo con el caso de la salud, de las ARS? Mira, antes de irme a la salud, pues soy hijo de médico y me interesa mucho, te quiero hablar de mantequilla. ¿Por qué? Un país donde la mitad de la población entendía que era heredero de la familia Rosario y un país donde cree que mantequilla puede hacerle generar duplicar una rentabilidad, es un país que tiene problemas. Entonces usted lo que está diciendo es que aquí hay un problema de educación. De educación financiera. Y de paradigmas, porque imagínate. De educación financiera. Hay un problema de educación financiera. Porque ¿cómo diablos tú puedes pretender? Porque lo primero que había que alguien puede duplicar una cosa. Porque ¿cómo le echó lo hizo crecer? ¿Cómo? Espagueti Milano. No, entonces realmente hay mucha gente. Mucha de la gente que quería el retiro del 30% sencillamente eran ejecutivos de banco que tenían 7 millones de pesos ahí, lo que querían comprarse era un Lamborghini. Eso que estaban luchando por el 30%. Porque realmente... Sí, pero nunca se le dijo a una persona que, pero tú lo que tienes son 200,000 pesos. Déjalo ahí. Tú vas a coger 60,000 pesos. ¿Qué tú vas a comprar? ¿Un televisor? Como hicieron en Chile, que malo. Y ahora han tenido que poner un impuesto en Chile para recuperar lo que se perdió con el retiro anticipado. No, pues si le subieron un 3% a la tasa. Pero en Chile hay otro modelo. En Chile, es solo el trabajador. No, allá no contribuye la empresa. No, aquí, eso es lo bueno del modelo dominicano, que el empleador es que carga con la cotización. Y eso es positivo, porque los salarios aquí son muy bajos, el salario real es aquí muy bajo. Vamos a las ARS. Oye lo siguiente, con todas sus imperfecciones, tú sabes lo bueno un país
donde todo el mundo puede ir a las mismas clínicas en base a su seguro, en base a su membresía en el sistema de seguridad. Que hay que mejorarlo, sí. Que tiene que ser más transparente, sí. Que hay que mejorar las relaciones entre los médicos, los centros hospitalarios y el sistema, sí. Que hay que pagar más a tiempo, sí. Que hay que revisar el tarifario, sí. Que hay que dar el saludo a los viejos. Que los médicos no pueden decir, yo no cojo seguro, eso debería ser penado. Usted tiene que cogerlo. Una cosa es que se negocie la tarifa, pero no, eso tiene que cambiar. Yo creo que se deben hacer reformas fuertes. Creo que la parte de salud es la parte más débil porque es la parte que más se refleja. Pero también creo que el Estado tiene que hacer más frente a las enfermedades catastróficas, frente a la necesidad de los sectores más vulnerables de acceder a los servicios de salud y sobre todo de fortalecer lo que llaman la red, el sistema nacional de salud. Sí, sí. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud hay que fortalecerlo porque no podemos pasar por alto de que tú no puedes en un país donde más de la mitad vive en situación de pobreza pretender que el sistema de salud privada puede hacer frente a todo esto. Eso es una realidad que hay que enfrentar. Pero el país ha cambiado. De un sistema hospitalario público que era realmente una vergüenza, hoy los hospitales públicos son mejores que los de hace 20 años. Incluso hay mejores que muchas clínicas privadas. ¿Que hay que seguir mejorando? Sí. ¿Que hay que exigirle a las ARS mayor transparencia y que hay que fortalecer los derechos de los afiliados? Sí. Pero también hay que exigirle mayor responsabilidad al gremio médico. Eso es una irresponsabilidad. O sea, ¿usted cree que deben de las figuras de ARS, AFP, deben de permanecer en el sistema? Deben permanecer en el sistema, pero hay que realmente asegurar la transparencia y creo que las tarifas están muy por debajo de lo que son el costo de los servicios médicos y en eso los médicos tienen mucha razón. Bien, finalmente, doctor, no puedo perder la oportunidad de tenerlo en el programa sin ver su opinión sobre el problema migratorio en República Dominicana, sobre todo lo que nos está pasando con nuestros vecinos Haití. Haití está en una situación de emergencia, ese país no tiene forma de salir de donde está, están resolviendo su problema hacia la República Dominicana y me sentí muy bien cuando esta semana nuestro presidente le dio su boche a quien tenía que dárselo. Yo quiero su posición con respecto al problema migratorio, el problema con Haití y a la posición de la República Dominicana. Yo creo que la República Dominicana tiene que aplicar las leyes migratorias que tiene, tal como ha dicho el presidente de la República en su declaración de ayer. Creo que hay que sancionar a las mafias de dominicanos dedicados al tráfico ilícito de inmigrantes, a las mafias militares, a las mafias privadas que se dedican al tráfico ilícito, porque no son haitianos que traen haitianos aquí, son dominicanos que traen haitianos ilegales. Y creo que hay que aplicar estrictamente las leyes laborales que exigen una mano de obra en un 80% dominicano, porque la presencia de mano de obra ilegal ha deprimido el salario real de los dominicanos, porque se cuenta con una reserva de mano de obra barata en manos de haitianos. Yo no empleo a haitianos ilegales, o sea, yo puedo hablar con mucha propiedad, pero aquí hay industrias que se basan en la mano de obra ilegal. Y eso no es responsabilidad de Haití, eso es responsabilidad del gobierno dominicano, es responsabilidad dominicana. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con una aplicación estricta de las leyes laborales, de las leyes penales que castigan el tráfico ilícito de migrantes, pero hasta ahora no he visto ningún caso que haya llevado el Ministerio Público. ¿Y esa posición de presión de la comunidad internacional hacia nosotros? Bueno, es que la situación de Haití, digamos, para que tú veas la diferencia que hay, en el índice de estados fallando, de estados frágiles, nosotros ocupamos el lugar 110 y el estado más fuerte, Finlandia, ocupa el lugar 79, o sea que solamente tenemos 69 lugares de diferencia entre Finlandia y nosotros. Sin embargo, desde la posición 110, Haití está en el lugar número 10
que es uno de los más frágiles. Luego sigue Afganistán. Nos separan 100 posiciones de Haití. O sea, Haití es un estado prácticamente colapsado. Entonces, la gran responsabilidad es de nosotros. Cuidar nuestras fronteras, respetar los derechos de todos. Yo creo que la comunidad internacional lo que es solidaria con la parte más débil que Haití, pero en la medida en que nosotros apliquemos las leyes, nosotros que hemos sido solidarios con el terremoto de Haití, nosotros que siempre, y el hecho mismo de nosotros poder acoger a muchas nacionales haitianos que ya son dominicanos y que remesan hacia Haití, es una prueba de que nosotros hemos cumplido nuestra misión. Ahora, nosotros recibimos 7,000 millones de dólares anuales de los dominicanos que están en el exterior. Este es un país cuyo principal producto de exportación no es el aguacate ni el azúcar, son los seres humanos que cogen yola o se van caminando ilegalmente llegan. O sea, que también tú tienes que, así como uno lucha contra los ilegales haitianos, también uno tiene que suponer que no solamente somos país de recepción, sino también país que expulsa. ¿Por qué expulsa? Porque son los mejores que se van. No son los más pobres, son los grandes talentos de la República Dominicana, son los que migran. Es la clase media la que migra de este país, la que puede pagar el pasaje que cuesta una yola. Eso cuesta casi $2,000 montarse en una yola para irse a Puerto Rico. Eso es un negocio. Entonces, o los que van de turismo y se quedan. Pero que aquí no se quedaría, porque es lo que te quiero decir, este modelo económico no está creando trabajo digno. No hay un espíritu empresarial más grande en el planeta Tierra que el espíritu empresarial del dominicano. El dominicano solamente sale de este país y ya es exitoso como profesional, como empresario. Lo es porque el dominicano no cree en el comunismo, el dominicano cree en el trabajo y en la empresa, en la educación y en el hogar. Todos esos dominicanos que están en Estados Unidos, todos están en la escuela, todos están en la universidad, y todos son excelentes empleados, excelentes empresarios, creciendo. Y eso supongo yo que también quieren los haitianos, que no tienen esa oportunidad en Haití. Ahora, la responsabilidad de la frontera no es del gobierno haitiano, la responsabilidad de la frontera es del gobierno dominicano. Estoy esperando el día de ver un gran caso contra una mafia dedicada a traer haitianos aquí. Ojalá que el Ministerio Público se anime y nos presente un gran caso Medusa, caso... No el caso de las que traen a las mujeres a París, que le cobran por traerla a París. Pues que lo lleven, que lo lleven. Eso es importante para mandar una señal clara de que queremos aplicar las leyes migratorias y de que cuidamos nuestro país. No son haitianos que traen haitianos aquí, son dominicanos. Y no son haitianos que emplean haitianos aquí, son las grandes empresas dominicanas dedicadas a sectores como la construcción y ya incluso en la industria de servicios, que contratan mano de obra ilegal. Bueno, doctor, gracias. Gracias a usted. El doctor Eduardo Jorge Prats, abogado, catedrático y experto en Derecho Constitucional. Le agradecemos de nuevo que pasara y nos conversara sin problema de todos estos temas. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y a ustedes también las gracias por su audiencia de esta semana.